Amigos por Israel, bienvenidos una vez más a este encuentro de los días miércoles, que ya es tradicional para todos nosotros. Hoy con una actividad muy especial, los judíos, el cristianismo y las consecuencias en la humanidad. Hemos decidido dividir esta charla en dos partes, dado la extensión del tema, y quiero anticiparles que para la segunda parte no es necesario que se vuelvan a inscribir, automáticamente se les va a enviar el correo con el link y no hace falta que se vuelvan a inscribir. Hoy tenemos el gusto y el agrado de recibir a la profesora Alicia Benmergui, profesora de Historia, egresada de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Cursó estudios en la carrera de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales también de la UBA, dictante de cursos de Historia Judía en AMIA y numerosas instituciones comunitarias y extracomunitarias, nacionales y del exterior. Alicia Benmergui ha dado conferencias de historia judía en Radio Sefarad en España. Alicia, bienvenida a nuestro espacio de Amigos por Israel. Te agradezco sinceramente de que puedas acompañarnos y compartir con todos nosotros tu gran sapiencia y tu gran conocimiento sobre el tema. Así que te doy el micrófono, te doy la bienvenida y muchísimas gracias nuevamente. Para todos los participantes, que quieran hacer preguntas, al final se las va a hacer, las escriben en el chat como siempre y se las retransmitiremos a Alicia. Muchas gracias. Les ruego por favor que dejen cerrados sus micrófonos. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Ven? ¿Me ven? Porque yo a ustedes no los veo. Perfecto, Alicia. Bueno, listo. Entonces voy a empezar con esta charla. En principio, para contarles y para decirles que, bueno, esta es una charla sobre historia, no sobre religión. Así que la diferencia es bastante importante. Y este es un tema lo suficientemente enorme y extenso para que tratemos, bueno, de poder contarles algo de lo que le ha pasado sobre todo al pueblo judío en esta historia. Lo que en principio quiero contar es, y quiero decir, es que el judaísmo es la primera religión monoteísta. Comienza el cristianismo y el cristianismo y el islam son derivaciones, están basadas en el judaísmo, son otras religiones, pero las tres son religiones monoteístas, las tres son religiones reveladas. Y bueno, entonces acá empezamos. Acá tenemos dónde empezó todo, en Jerusalén. Esta es del lugar donde salieron los judíos y se prometieron nunca olvidarse de quiénes eran. Así que empezamos con una especie de historia sobre lo que es el judaísmo breve. Vamos a tratar hay cosas que no las vamos a contar, y lo que tengo aquí para contarles es un video que han hecho en Israel, que está muy bueno, y que cuenta la historia de lo que les pasó a los judíos después de la creación del surgimiento del judaísmo. Así que acá comenzamos. No se ve nada, Alicia, no compartiste pantalla. ¿No se ve? No compartiste pantalla. A no compartir pantalla, esto es ¿en serio? Esto es un problema grande que tengo entonces. No, compartí pantalla como hiciste antes. Bueno, pero me llama la atención que no podamos ver la película. Eso porque no compartiste pantalla.
¿Y cómo tengo que hacer en este caso? Compartir pantalla, abajo en verde dice compartir pantalla. Acá no lo tengo en verde. Voy a tener que salir y voy a tener que volver a entrar, porque acá no lo tengo. Al agrandar la pantalla me quedé afuera, no sé cómo fue, pero a veces me pasa. ¿Puede ser? Porque Sí, sí, tengo... sí, no hay problema. ¿Cómo? Un momentito. Bueno, aquí estoy mirando a dónde me he quedado por no poder... ¿me estás escuchando? Sí, perfecto. Bueno, espérame un segundito porque tengo que ver qué fue ¿por qué no ven ustedes esta pantalla? A ver, sí, un segundo. Ahora sí, Alicia. ¿Eh? Ahora sí. Ahora sí, pero bueno, tengo que agrandar la pantalla. Agrandala. Bueno, listo. Estas cosas a veces suceden. No Bueno, importa. listo. Ya está. Perfecto. Bueno, Perfecto. listo. Entonces, ahora que les puedo ver las caras y todo eso, bueno, les sigo contando. Tenemos entonces esta historia que empieza en Jerusalén. Les vamos a hacer un breve relato histórico que hizo Akshama, que está buenísimo. Y entonces quiero saber si ahora ven y escuchan. ¿Ven? Perfecto. סע בזמן, דרך אומנות וארכיאולוגיה, ירושלים, ההרמוניה של אמונות, דתות ותרבויות. למרות ריבוי הגוונים, ירושלים תחת ריבונות ישראלית היא עיר שעובדת. אך האם כך היה תמיד? האזכור ההיסטורי הראשון של ירושלים הוא בתנ"ך, כעיר שלם. דוד המלך מקבע את ירושלים כבירת הממלכה הישראלית. ובנו, המלך שלמה, בונה את בית המקדש הראשון. הבבלים מחריבים את בית המקדש, והיהודים יוצאים לגלות. כורש מאפשרת ליהודים לשוב ולבנות את המקדש בשנית. של אלכסנדר מוקדון כוללים גם את ירושלים, וירושלים מתחללים את המקדש. דבר המוביל למרד החשמונאים נגד השלטת ההלניזם. האימפריה הרומית יורשת את היוונית, והמלך הורדוס משפץ את המקדש. המרד הגדול נגד משטר רומאי מוחלט ואכזרי נכשל. בית המקדש השני נחרב והיהודים מגורשים. כעבור 60 שנה מוביל בר כוכבא מרד נוסף לחירות ירושלים. המרד מדוכא לאחר 3 שנים של קרבות. היהודים מגורשים לירושלים ששמה שונה לאיליה קפיטולינה על מנת למחוק את זהותה היהודית. הקיסר קונסטנטינוס מאחד את האימפריה תחת הנצרות ואוכף ביתר שאת את איסור הכניסה על היהודים. דת חדשה ממזרח, אסלאם, כובשת בסערה את המזרח התיכון. נתינים לא מוסלמים מוגדרים כדינים ומופלים לרעה. במסע טבח בין 3 ימים בין מוסלמים ויהודים, כובשים הצלבנים את ירושלים. 2,000 יהודים נשרפים למוות בבית הכנסת המרכזי בעיר. מאות יהודים מגיעים לחופי ארץ ישראל ולירושלים, בעלייה מאורגנת ראשונה מצרפת ואנגליה. הממלוכים מביסים את ממלכת ירושלים הצלבנית, בנייה ושיפוץ של בתי כנסת וכנסיות נאסרים. פרשן המשנה הדגול, רבי עובדיה מברטנורה, עולה מאיטליה ומשתקע בירושלים. האימפריה העות'מאנית משתלטת על המרחב ומטילה מגבלות על נוצרים ויהודים. הסולטן סולימאן בונה מחדש את החומות. עם שקיעת האימפריה העות'מאנית, ירושלים מוזנחת. למרות זאת, היהודים חוזרים לירושלים, יוצאים מהחומות, ובשנת 1863 מתועד רוב יהודי בעיר.
מלחמת העולם הראשונה, האימפריה העות'מאנית מתפוררת ומפנה את מקומה למזרח תיכון חדש. שר החוץ הבריטי הלורד בלפור מכריז על הקמת בית לאומי לעם היהודי. בריטניה מקבלת מנדט להקמת בית יהודי, אך אוסרת על יהודים לתקוע בשופר ולקרוא בתורה בכותל המערבי. אלפי מוסלמים נוספים יוצאים למסע טבח בירושלים וחברון. 86 יהודים נרצחים באכזריות, מאות נפצעים. כ"ט בנובמבר, תוכנית החלוקה המגדירה את ירושלים כישות עצמאית עולה בעשן עם תחילת המתקפה הערבית. הכרזת המדינה, ירושלים נתונה תחת מצור, נכבשת ומחולקת. 58 בתי כנסת נהרסים ומחוללים. הגבלות על יהודים ונוצרים במהלך כיבוש בן 19 שנים. מלחמת ששת הימים, ירושלים שוב מאוחדת, וחופש ושוויון מוענקים לבני כל הדתות. היסטוריה, מדינת ישראל הייתה היחידה שהגנה על זכויותיהם וחירותם של בני כל הדתות והתרבויות בירושלים. Bueno, ahora empezamos nosotros con nuestro propio relato. Lo que pasa es que tenemos acá una imagen de cuando el templo de Jerusalén fue destruido por Nabucodonosor. Eso fue en el año 585. Y gran parte de su población fue trasladada a Babilonia. 40 años después, desde Babilonia, un emperador permite a los judíos retornar a Jerusalén. ¿Por qué lo permite? Bueno, porque Jerusalén era un lugar bastante desprotegido y necesitaba tener un espacio para que se convirtiera Jerusalén en un lugar más seguro también para el imperio persa. Bueno, y acá, ¿por qué estoy contando esta historia? Ustedes van a ver, pero a mí lo que también me gusta es contar otras cosas. Entonces, vamos a usar el arte para recordar lo que padecieron, porque acá hay una historia que está dentro del Tanaj. Esta historia que está dentro del Tanaj, de lo que es la Biblia, el Antiguo Testamento, como lo llaman los cristianos, pero para nosotros es la Biblia directamente, es la historia en el coro de Nabucco, el coro de los esclavos, está escrito ahí, esta letra que van a cantar en esta ópera, en este aria, que es el va pensiero, está contada lo que está escrito en el Tanaj. No tenemos sonido, Alicia, ¿eh? ¿No tiene sonido? No. A ver, un momentito. Momentito. ¿Y ahí? Vos te escuchamos, la película no. Ahora sí. Mira vos, y esto que ya lo había puesto.
Bueno, esto es un himno a la libertad, lo hizo Verdi, pero con la que estaba escrito ahí en el Tanaj, y yo lo quise contar porque, bueno, parte de esos judíos volvieron a Jerusalén, la reconstruyen, son Esdra y Nehemia, y acá empieza las normas que van a dar origen al judaísmo normativo que nosotros conocemos. El judaísmo, como cualquier otra religión, no es algo que nos vino dado y hecho de una vez y para siempre, es una construcción. Y esta es la primera. Aquí se establece, por primera vez en la historia, se dice lo que es ser judío, en esta reconstrucción de Jerusalén. Y lo que hace Esdras es decir, bueno, serán los judíos, ustedes saben que en el Medio Oriente la práctica de la circuncisión es muy antigua, pero para los judíos se establece que la circuncisión es la señal del pacto entre Dios y el pueblo judío. Se establece que el Shabbat es el día del descanso, se establece que la comida que se va a comer es la comida kasher, y también las normas que tienen que ver con las ceremonias sobre la muerte y sobre la vida. Y hay una cosa especialmente muy importante que pocas veces a nosotros nos das cuenta. Lo que obliga Esdra es a que los judíos que se quedaron y se casaron con samaritanas se divorcien de ella, porque aquí se establece por primera vez en la historia que los judíos deben casarse solo con mujeres judías. Es desde esta época que empieza este mandato y este deber. Así que acá empieza la norma de lo cual el judaísmo después va a continuar y va a seguir estableciendo sus maneras y sus formas de vivir. Van a aparecer otras formas de judaísmo que van a desaparecer con la destrucción del templo, con lo que va a pasar con Roma. Acá nosotros no tenemos tiempo para contar toda la historia, y de lo que queremos hablar es de las consecuencias de lo que pasa cuando aparece el cristianismo. El cristianismo es una derivación de las distintas formas que aparecen en el judaísmo. Y esto termina cuando los judíos se rebelan contra el abuso que los romanos le imponían. La vida de los judíos bajo el dominio de los romanos era una vida intolerable. Era intolerable porque había abusos de todo tipo y sobre todo los impuestos que les cobraban. No los dejaban vivir. Entonces hay un momento donde los judíos se rebelan y esta rebelión genera, les cuesta mucho sofocarla, viene Tito para sofocar esta rebelión, y los judíos, el templo es destruido Jerusalén, y ahí se llevan a los esclavos que pueden, y hay otros que huyen y van a continuar con la existencia del pueblo judío con otras formas y otras normas. Acá va a aparecer el judaísmo rabínico. Lo que pasa es que y van a desaparecer las distintas maneras de ser judíos. Acá entonces tenemos que los judíos son traídos como esclavos a Italia, a lo que es Roma. En Roma ya había una comunidad establecida viviendo, y aparece otra forma que es una derivación del judaísmo, que va a ser implantada por alguien, o va a ser creada por alguien que se llamó Pablo. Pablo era un judío que se llamaba Saulo de Tarso, que crea el cristianismo. Cuando él crea el cristianismo, él dice, ese es en el siglo I de nuestra era, y entonces él dice que él no lo conoció a Jesús, y escribe la historia está tratando, primero es un judío con un conocimiento muy profundo, porque pertenecía al grupo de los fariseos, pero luego él decide que él va a hacer otro tipo de religión, porque la quiere extender a los pueblos de la región, a la zona del Mediterráneo, que nunca van a aceptar una religión, y además porque lo que se dan cuenta es que la religión, las creencias, sobre todo de los romanos, están en decadencia. Y entonces lo que él decide es crear una nueva forma de religión. Los judíos no la aceptan. Lo que él elimina es la circuncisión, elimina la comida de kasher, y empieza todo un nuevo relato sobre el judaísmo. Esto va a significar para los judíos tomar una decisión de cerrar, de abroquelarse
y conservar sus propias creencias, sobre todo porque lo que dice Pablo es que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, y lo que adoptan el cristianismo es parte del Antiguo Testamento para utilizar el libro, la profecía de Isaías, donde dice que va a venir el Mesías, y una vez que venga el Mesías, por fin el pueblo judío va a vivir en paz. ¿Cuál va a ser esta paz? El león pasará con el cordero. Es todo un mundo que los judíos necesitan porque han vivido en una época de guerra y de conflicto permanente. Así que los judíos no aceptan esta creencia, y entonces lo que va a decir Pablo es que el Verus Israel es esta nueva forma que adopta él, y él, Pablo es una persona que existió, de él sí se pueden dar muestras de su existencia, y entonces lo que hace Pablo, acá lo tenemos, esta no es la imagen de Pablo, en esa época era muy difícil tener las imágenes de quién se tratara, así que esta es una pintura de Rembrandt de cómo él se lo imaginó a Pablo. Y Pablo se va a lo que es la zona de Grecia, de todo eso. Ustedes ven acá los viajes de Pablo, porque ya había judíos viviendo en toda esta región. Los judíos llegaron a esta región, llevados, por supuesto, tal vez como esclavos o como colonos, fueron llevados en el siglo V antes de nuestra era. Y había acá comunidades judías a las que él trata de convencer y de integrarlas a esa nueva religión que él está creando. Parte de los judíos lo van a aceptar y otros no, y entonces acá lo que empieza a pasar es que lo que son las clases altas, lo que son la parte, les va a gustar mucho esta historia, la posibilidad de que haya un mundo mejor. Se va a dividir, el cristianismo se va a dividir en una que es la vida, la Jerusalén terrenal, y otra la Jerusalén celeste, donde aquellos que hayan sido, hayan tenido un comportamiento o algo así, irán al paraíso, y los otros verán. Entonces, lo que yo quiero contar, más que definir lo que es el cristianismo, quiero contar qué es lo que contó Pablo, sobre qué se arma esta historia y qué les va a pasar a los judíos con esta. Acá tenemos una escena de la última cena. Y en esta escena de la última escena, lo que se cuenta y se narra es que acá está Judas. Les voy a decir algo. Judas, no se puede probar la existencia de Judas. Esta es una historia que es muy imposible de probar. Por ahora no hay pruebas de que esta historia haya tenido lugar. Los judíos eran víctimas de los romanos, así que muy difícilmente hayan pedido que Cristo haya sido crucificado. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Cuando esto pueda ser probado, bueno, ahí hablaremos de otras cosas. Por ahora, lo que les pasa a los judíos es que aparece Judas, que es Yehuda en hebreo, y Judas aparece como el traidor, el que lo va a entregar a Cristo por 30 dineros. Y esta historia va a permanecer hasta hoy en día en una culpa para los judíos que tiene que ver con lo que empieza a ser el antijudaísmo religioso, porque los judíos van a ser culpados de la crucifixión de Jesús. Este es uno de los dramas que los judíos padecieron y padecen, porque el antisemitismo sigue existiendo y empieza con otras derivaciones. Así que yo lo que quiero explicar es este antisemitismo que se instala. Primero, lo que va a ser Bizancio, porque en el 345 el emperador Constantino, que tiene muchos problemas políticos, porque ya Roma empieza a entrar, la Roma europea empieza a entrar en conflictos muy grandes, tiene numerosos problemas, y entonces decide que va a crear una nueva religión, acepta el cristianismo como la religión del Imperio Romano. Y acá lo tenemos a Constantino donándole un palacio al Papa Silvestre I. Ya los emperadores, lo que van a terminar siendo
los papas son casi herederos de lo que fue, porque en el año 500 prácticamente Roma desaparece con la invasión de los bárbaros y entra en una decadencia absoluta. Y la que va a ser la heredera de lo que es, de lo que fue la antigua Roma, va a ser la Iglesia Católica, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Roma se vuelve una ciudad muy insegura, y entonces Constantino crea una ciudad en Bizancio, en lo que se llama, en lo que es ahí, en lo que hoy en día es Turquía, en lo que es Estambul, la ciudad de Constantinopla. Y a partir de ahí había judíos también viviendo. Los judíos lo pasaron muy mal porque fueron muy perseguidos por lo que se va a denominar después la Iglesia ortodoxa. Va a haber dos religiones, sobre todo a partir de las cruzadas, y una va a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana, y la otra va a ser la Iglesia de Oriente, la Iglesia cristiana de Oriente. Y entonces acá empiezan a surgir una serie de problemas y dramas para los judíos. En principio ustedes van a ver que sí, que la religión es una construcción. ¿Y por qué lo digo? Porque en la región donde están instalados de esta iglesia ortodoxa, es una región donde están viviendo los griegos, que son hay toda una herencia de esos antiguos dioses paganos. Y entonces el tema es que no se pueden imaginar un Dios crucificado. Y entonces este Dios que tenemos acá es Cristo Pantocrátor. Es el Señor de los cielos. Es el que permite, si ustedes ven, tiene lo que él sabe, lo que él determina, que es lo que debe ser el cristianismo, y quién entra y quién está dentro de ese cielo y dentro de toda esta, y eso va a ser una constante hasta que en el siglo XIII va a aparecer el tema de Cristo crucificado, y verdaderamente ahí van a cambiar una serie de cuestiones. Pero por el momento, en esa Constantinopla, que están los judíos y que la pasan bastante mal, porque son bastante perseguidos por haber sido culpados de todo lo que le pasó a Jesús, y porque además ahí va a haber un concilio de Nicea, que crea y separa a los orígenes judíos de la cristiandad, y entonces ahí van a cambiar, van a ser las formas distintas de celebrar la Pascua, de una serie de cuestiones que todavía hoy siguen existiendo. Bueno, y acá tenemos esto se llama la patrística, los que son, esta es una historia un poco difícil de contar, porque estamos tratando de hacer más simple una historia bastante compleja, pero de hacerla comprensible también. Lo que se llama la patrística son los padres de la Iglesia. Y los padres de la Iglesia, entre otras cosas, uno de ellos es San Agustín. San Agustín es alguien que nació de una familia muy rica y muy importante en el norte de África, se traslada a Roma y se convierte al cristianismo. Y cuando él se convierte al cristianismo o al catolicismo, es una personalidad extremadamente inteligente, es brillante, y se transforma en uno de los filósofos, en uno de los padres de la Iglesia. Y acá hay varias cuestiones que es lo que va a separar profundamente al judaísmo y al cristianismo. Una de esas es el tema de la sexualidad. Es un tema importantísimo. ¿Por qué es así? Bueno, porque, por ejemplo, para el cristianismo, para el judaísmo, de lo que comen Eva y Adán es el fruto de la sabiduría. Para el cristianismo es el fruto del pecado. Y entonces acá empieza toda una cuestión que va a separar tan profundamente que lo que va a pedir el cristianismo es la abstinencia sexual. El sexo va a estar hecho solamente para tener hijos. Y esto cambia absolutamente la mirada sobre lo que va a ser el catolicismo. Estamos hablando en este caso del catolicismo, de lo que es Europa. Así que San Agustín lo que decide es, lo que él quiere, es que
en su razón filosófica, él dice que los judíos no deben ser echados de Roma, que los judíos deben permanecer en Roma para que los cristianos puedan aprender y ver qué es lo que les pasa a los judíos, a aquellos que no creyeron en que Jesús era el Mesías. Y que además para que también los judíos sirven para aprender el Antiguo Testamento, porque el cristianismo no puede renegar del Antiguo Testamento, donde está la profecía de la venida del Mesías. Necesita tener esa historia, además la creación del mundo. Hay toda una parte del cristianismo que está basada en el Antiguo Testamento. Para ellos lo denominan Antiguo Testamento y después está el Nuevo Testamento. Para los judíos no hay ni Antiguo Testamento, para los judíos lo que hay es la Biblia y en hebreo es el Tanaj. Bueno, espero que me hayan comprendido porque es bastante difícil de explicar que los judíos, por esto que dispuso San Agustín, bien o mal, los judíos vivieron siempre en Roma. Los primeros judíos llegaron a Roma en el siglo II antes de nuestra era. Llegaron para protestar contra las cosas que estaba haciendo Pompeyo contra los judíos. Así que ustedes piensen que así como vivían en lo que se llama en Bizancio y en toda lo que es la zona de Turquía o todo esto, había judíos desde el siglo V antes de nuestra era, y a esos judíos se los llamó romañotas. A estos judíos, los judíos que van a vivir en Roma, son los más antiguos de Europa. También hay en otros lugares, los judíos se dispersaron por toda Europa, pero estos vivieron siempre en Roma. Cuando todavía el cristianismo no existía, cuando todavía no existía el Imperio Romano, ya había judíos viviendo en Roma. Esto es algo que hay que saberlo. Y hay que vivir casi en el resto de Italia. Cuando se convierte al catolicismo, los judíos van a quedar, van a ser una religión, una minoría, y esta minoría que San Agustín, determina que los judíos no deben ser expulsados, porque los judíos fueron expulsados de montones de lugares, para que todos vean qué es lo que pasó con los judíos por no reconocer en Jesús al Mesías. Y los judíos no fueron sacados de Roma hasta que vinieron los nazis. Eso es algo que hay que entenderlo. Y en general los judíos desarrollaron ciertas tareas, eran los que vendían, pero eso hasta en la Edad Media, vendían los recuerdos, las cosas de ahí que tienen relacionadas con el cristianismo, porque eso estaba permitido para los judíos. Y eso es algo que los judíos siguen haciendo aún ahora todavía en Roma. Bueno, y acá tenemos lo que es en Roma los judíos vivieron en distintos lugares. Los judíos romanos llamaban scuola, así como Gil se dice en alemán, a la sinagoga. Ellos vivieron en distintos lugares y vivieron con bastante libertad, hasta que aparece el tema del cristianismo, y sobre todo cuando aparece, y esta era una de las zonas donde los judíos vivieron, muy importante, y esto se llama el Pórtico de Pavia, y detrás está el gueto judío. Pero después lo cuento, cuando aparece un papa, el Papa Paulo III, creo, o II, obliga a los judíos, los encierra en esto que se va a convertir en un gueto, porque por el tiempo ese todavía no había guetos cerrados para los judíos. Los judíos vivían en sus propios barrios porque tenían necesidad, o en los lugares, en vecindad porque tenían necesidad de ir. En ese momento de la historia, todo el mundo era religioso. No había alguien que fuera laico. El laicismo, todo eso no existió para ninguna, ni para los judíos, ni para los cristianos, ni, quiero decir, tiene después cuando aparece el Islam. Y los judíos necesitaban para convivir y para ir a la sinagoga y a rezar y para ir a todas, desarrollar, estar en la vecindad. Así que vivían en sus propios lugares. Para el año 1000, empieza toda una persecución, que es la primera cruzada. Porque en Europa se dice que en Jerusalén
están los judíos y los musulmanes que están viviendo en Jerusalén, están apropiándose de las cosas del cristianismo y que le están utilizando, y que no se puede permitir que estos, ellos los consideran paganos o los consideran, entonces se decide desde un concilio que se van a hacer las cruzadas. En este mapa podemos ver las distintas cruzadas. Las cruzadas son un drama inmenso para el judaísmo. Lo que les pasó a los judíos con las cruzadas fue un drama enorme. Y voy a decir algo, tal vez no siempre estén de acuerdo conmigo, para los cristianos, el tema de las cruzadas, los católicos más que cristianos, porque los católicos también con la iglesia ortodoxa griega van a tener un drama, la iglesia ortodoxa de Oriente. Lo que empieza a pasar es que atraviesan distintos lugares, y cuando llegan a Jerusalén matan a judíos, y matan también, hacen una matanza de musulmanes. Y los musulmanes eso no lo perdonaron. Estas cruzadas van a cambiar el curso de la historia y también de lo que les pasó a los judíos en Europa. Lo que les pasa a los judíos cuando llegan estos cruzados es que se produce una matanza terrible. 12.000 judíos fueron asesinados por estas cruzadas. Los judíos son asesinados en Rouen, donde vivían, en Colonia. Desaparecen las comunidades de Worms, de Speyer y de Worms, Speyer y Mainz. Desaparecen, los matan. Es una cosa, o los matan o los obligan a convertirse, o los encierran se encierran en las sinagogas o todo eso, y se dejan quemar. Ahí aparece alguien, como Maimónides, se dice que los judíos no van a practicar el martirio. Los judíos tienen que tratar de irse cuando puedan, pero los judíos no deben dejarse asesinar por el tema de la religión. Ellos llegan a Praga, la matanza es terrible, y ya les dije que cuando llegan a Jerusalén, a todos los judíos que vivían ahí los encierran en una iglesia y los queman vivos. Yo no quiero hacer de esto una historia de un drama de esto, pero las cruzadas para los judíos siempre fueron terribles. A veces, los obispos o los emperadores protegían a los judíos, y otras veces los dejaban librados a su suerte. Así que es una historia muy trágica, y a partir de las cruzadas, la situación y la relación entre los judíos y los europeos, piensen que los judíos llegaron a Francia, estaban en el siglo II de nuestra era, que había los judíos, a pesar de lo que dijo Hitler, los judíos siempre habían vivido en Europa, no eran ajenos ni extraños. Eso es importante contarlo. Lo que pasa es que cuando los papas extienden el cristianismo o el catolicismo por toda Europa, porque eso es lo que hace la Iglesia Católica, entonces los que no son católicos van a ser católico en Europa era ser europeo, y ser europeo era ser católico. Y entonces los judíos quedan fuera de esto hasta que empiezan lenta y gradualmente toda una serie de cuestiones contra los judíos. Lo que quiero mostrarles a ustedes es algunas de las imágenes terribles con que los judíos son mostrados en Europa. El tema que comienza son imágenes antisemitas. Si ustedes se fijan acá, van a ver cómo la nariz que tiene los judíos empiezan a ser identificados. Los concilios de Letrán obligan a los judíos, no los encierran en guetos, pero sí los obligan a usar signos distintivos. ¿Por qué? Porque no quieren que los judíos se casen con cristianas. Lentamente los van a obligar a salir del comercio, lentamente están haciendo cosas para irradiarlos y para sacarlos de lo que es en esa época, a principios en la alta Edad Media, lo que practicaban los judíos era el comercio, y la iglesia veía muy mal el tema del comercio. Los judíos iban a las ferias en la Edad Media eran lo más frecuente,
y los judíos traían cosas de Europa, venían desde China, trayendo mercancías. Lentamente, esas cosas a los judíos se les van a ir quitando, y entonces los van a ir encerrando y los van a ir obligando a practicar la usura, porque la usura estaba prohibida dentro del cristianismo. Y además pasa otra cuestión. Los judíos van a pasar dos cosas. Los judíos van a ser médicos, eso también tengo que decirlo, y después con el tiempo van a aparecer los judíos cortesanos que van a ser necesitados por la iglesia. Pero bueno, en este momento no es esto lo que estamos viendo. Y estamos viendo entonces, los judíos usan signos distintivos, esos sombreros puntudos los obligan, después de esto se hace la kipá, porque los judíos deciden que si tuvieron que ser señalados como judíos, lo van a hacer, pero se les saca esa, y son estos sombreros que ustedes ven que son muy característicos. Es una forma de identificar a los judíos. Acá tenemos cómo eran los ataques que perpetraban, las matanzas. Les puedo decir una cosa, gran parte de estas pinturas no fueron hechas por judíos. Los europeos, yo estudié en la Facultad de Filosofía, como les dije, en la carrera de Historia acá de la UBA, y gran parte de la historia de los judíos y de los dramas padecidos por los judíos son enseñados en esta historia, porque esta es una historia de una notable persecución. Acá y están en distintos lugares, están en las iglesias. Si ustedes se toman el trabajo de ir por Europa a pasear, ir a mirar estos lugares, los van a encontrar. Esto está en Europa. Fíjense como acá hay en Cahors, en lo que es Francia hoy en día, como hay una iglesia que tiene alguien que se está tapando los oídos, son los judíos. Se están tapando los judíos, se están tapando los ojos porque no quieren ver y no quieren oír. Eso es lo que se los culpa a los judíos por lo hecho. Si ustedes miran acá, el judío prácticamente es casi mostrado como un ser diabólico. Esto está en todas partes. Entonces dice que la nariz es como un pico, fíjense, es un diablo, tiene cola, y la nariz es para subrayar la maldad. Hay montones de textos y montones de libros. Así que es el antisemitismo existente. Fíjense, esto son cosas de la alta edad media, antes creo que del año 1000 o del año 1000, 1100, 1200. Fíjense todos estos dibujos que muestran a los judíos como gente que es absolutamente renuente a aceptar la creencia de que Jesús fue el Mesías. Y entonces esto comienza a ser un drama. Miren acá cómo están los judíos, acá son textos medievales. Fíjense, este es el sombrero con este pico que los identifica como judíos. Yo además también siempre me digo, ¿no? Los identifica como judíos porque hace falta demostrar que los judíos son diferentes que los demás, porque si no los judíos son igual que los otros. Hay gente de ojos claros, de cabellos rubios, no hay una cara que pueda decirse judía. Entonces lo que tienen es que identificarlos por medio de la ropa, de símbolos que se van a ir aplicando y que se aplicaron desde la antigüedad. Y después también aparece otra cuestión. En el siglo XIII, en Inglaterra, aparece lo que vamos a conocer con el nombre de el libelo de sangre. En la ciudad de Norwich apareció un chico muerto. Y entonces los cristianos acusan a los judíos de haber asesinado a ese chico. Lo acusan porque dicen que los judíos de la sangre hacen el vino de Pesach y para hacer las matzot. Entonces lo que es la Semana Santa o lo que es Pesach para los judíos es terrible porque los atacan de todas partes. Lo que ustedes están mirando acá es una de las calumnias que se circularon por toda Europa, y circularon tanto que a fines del siglo XIX en Rusia hubo otra vez una acusación de libelo de sangre. Se probó que ese chico no lo habían matado a los judíos ahí en Norwich,
pero esto se convirtió en una creencia, y esta creencia se difundió por toda Europa. Entonces, acá tenemos este concilio, el concilio de Letrán, en 1215, donde aparta a los judíos, los tiene muy marcados, es un concilio muy grande, y además se convoca a la Quinta Cruzada. Todavía los judíos no los encerraron en los guetos, pero para 1400 y pico eso les va a pasar a los judíos. Yo siento que cuando estoy contando estas cosas, estoy contando una cosa muy dura y muy amarga, pero bueno, es lo que pasó y por eso el antisemitismo tiene una fuerza tan grande. Está instalada en la cabeza. Si a un chico lo educan y le dicen que los judíos mandaron a matar a Cristo, ustedes piensen el tema de que nosotros por dinero, por 30 dineros, la codicia, y piensen que Judá era Yehuda, es el nombre de los judíos. Es una carga terriblemente difícil de sacar, y a los chicos cuando les enseñan, los preparan y los educan, ya ahora parece que no tanto, pero me gustaría saber cuánto no tanto, porque cuando yo estudiaba en la facultad, mis compañeras que habían ido a colegios de monjas me decían: Alicia, no sabés las cosas que nos enseñaron a nosotros y las cosas que nos dijeron. Acá estaba una de las marcas que los judíos debían usar. Esta símbolo redondo, algunos eran amarillos, otros van a ser colorados. Los judíos, ¿ven? Los judíos que vivían en Inglaterra, los judíos son expulsados en 1290. Los judíos entraron en el año 1056 en Inglaterra, y ahora que vimos la coronación del rey, debo decir que no sé si saben que gran parte de lo que es Oxford, Cambridge y el palacio, el hermoso palacio ese que existe, el más antiguo que existe en Londres, fue construido por los judíos, porque se lo llevó Guillermo el Conquistador, porque era una nación de campesinos y no tenían de dónde sacar el dinero. Así que los judíos cumplieron esa función y estuvieron ahí cumpliendo ese servicio, hasta que aparecen los lombardos, que son los banqueros de origen italiano, ahora serían italianos, en aquel momento se los llaman lombardos, y entonces se decide expulsar a los judíos. Esto es en el año 1290, no sin que se produjeran matanzas. Bueno, y acá tenemos estos Norwich. Acá lo que ustedes están mirando es cómo en 1233 se representaba a los judíos. Fíjense bien. ¿Alcanzan a verlo? Miren bien. Cómo los judíos tienen relación. Fíjense, este es un prestamista. Tienen un nombre. Prácticamente son historietas de aquella época. Fíjense cómo los judíos tienen relaciones con el diablo, cómo hay uno que es un prestamista y cómo hace tratos con el diablo, la mujer lo ayuda. Ven, acá están pesando las monedas. Empieza toda una terrible campaña contra los judíos, y finalmente este es el prestamista, tiene una cabeza que mira hacia atrás y otra hacia adelante, pero todo esto está ya ahí, y a los judíos les obligaban, a los que vivían ahí en Inglaterra, a usar una especie de Torá visible para que los demás pudieran recorrer. Cada lugar tenía sus propios símbolos y distintivos para mostrar a los judíos. Esto era Norwich, 1233. Norwich, había una catedral que ahí estaba, que tenía que ver con esto, que fue quemada por los nazis. Tiene que ver con esto. Acá está la expulsión de los judíos. Si ustedes miran bien, estos, ¿qué símbolos están usando? ¿Cómo los echan? Y los están echados por el rey de Francia, ¿ven? Están siendo expulsados. Todavía no usan estos sombreros. Y acá, no sé, ¿alguien me está hablando o algo así? Porque me parece escuchar ruido. Bueno, lo que acá estamos mirando son las vírgenes. En gran parte de las iglesias, de las catedrales, se van a hacer o se van a edificar y poner estas vírgenes, así como están también Jacob, están todos los padres del judaísmo, están en todas partes. Ustedes van, en todas partes van a encontrar los orígenes al rey David, todo eso está.
Pero también está esto, que es terrible. Acá lo que ustedes están viendo son las vírgenes sabias y las vírgenes locas. Esta foto yo la tomé, ¿saben dónde está? Está enfrente de la Catedral de Notre Dame, en París. Esta es la Virgen Sabia, es la iglesia, y la Virgen Tonta o Loca es la sinagoga. Si ustedes se fijan bien, la sinagoga es alguien que tiene los ojos cubiertos, está muy desalineada, tiene lo que es la Torá para nosotros, todo quebrado, y también el símbolo de lo que sería el judaísmo, levantar la creencia, está quebrado. Es una mujer que no entiende, que no le gusta ver la verdad, está ciega ante la verdad. Es la sinagoga, es el símbolo de eso que representa la negación del judaísmo, aceptar la creencia en que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Bueno, y acá tenemos esta es otra Virgen Loca, ¿ven? Esta es una pintura del siglo XV, todavía no escribían en hebreo, a partir del Renacimiento empiezan a aprender el hebreo y a escribir en hebreo. Fíjense, ella también tiene los ojos cubiertos, está vestida de amarillo, fíjense, es un pintor que también describe esto. Y otra cosa que hay, el año pasado pidieron por favor que estas cosas se saquen de Europa. A mí me parece que no deben hacerlo. Deben mostrar por qué hay tanto antisemitismo. Estos se llaman los Judenstamm. Está en alemán. Y ahí en lo que era en ese momento Alemania no existía. Eran los descendientes del imperio germánico, del antiguo. Y entonces lo que ustedes están viendo es un cerdo. Y los judíos están mamando de los pechos de la cerda. Eso era, fíjense acá cómo están, son cosas bastante horribles de ver, pero están. Si se toman el trabajo y van a Europa, las van a ver. Esto existe y esa fue una de las causas por las cuales los chicos europeos y los europeos se criaron con él. Y acá tenemos otra historia. En 1290 los judíos fueron expulsados de Inglaterra, pero en 1350 aparece alguien que es la base de la literatura inglesa, que es Chaucer. Y Chaucer escribe un libro de cuentos, que se llama, lo que va a escribir Chaucer es la historia de las peregrinaciones que hacían en esa época en Inglaterra. Y hay un cuento muy terrible, que se llama, el libro se llama Los cuentos de Canterbury. Y hay un libro terrible, un cuento terrible que se llama Los cuentos de la priora. Y entonces en los cuentos de la priora se cuenta como unos judíos que vivían en Asia matan a un pobre chiquito que creía en el cristianismo porque él cantaba y tenía una voz muy hermosa, y las cosas que le hacen los judíos a ese pobre chico porque andaba por el barrio de los judíos y los judíos lo odiaban. Los judíos eran terriblemente perversos en este cuento, y yo les voy a decir, si se ponen y los leen, se van a... Yo esto lo leí en la facultad, no me imaginé una historia tan horripilante, se van a sentir muy mal ustedes también. Bueno, ahora tengo otra historia para contar. En 1348 viene un barco con ratas. Todo el tiempo había en Europa pestes. Las pestes mataban a la mayor parte de la gente. Los mataban no porque fueran sucios, ni porque no se bañaran, o porque no... Los mataban porque además la gente comía muy poco. Y la debilidad hacía que la gente se muriera. Pero la epidemia de peste, que fue la peste bubónica de 1348, liquidó a la mitad de la población europea. La mitad de Europa quedó desértica, murió mucha gente de campos, una serie de cosas. Una vez cuando yo estaba en la facultad le dije a una profesora que los que somos descendientes de los que vinieron de Europa o de estos lugares somos gente muy fuerte. Me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque somos los que resistimos, somos herederos de los que se quedaron vivos a pesar de la peste. Y los judíos fueron acusados de envenenar las aguas. Si ustedes ven, miren acá cómo están, la gente se está muriendo de esto. Y entonces en esta acusación a los judíos empiezan a perseguirlos y los empiezan a quemar. Yo no voy a contar, ustedes no van a saber todo lo que hay para decir sobre estas cosas. Los judíos escapan de los reinos germánicos, por eso se escapan, por ejemplo, a Italia.
y por eso hay judíos que se llaman Polaco, Tedeschi, o Morpurgo, que de Marburg, porque los estaban matando y están buscando lugares donde poder vivir. Se van también a lo que hoy en día es Turquía, porque al Imperio Otomano, se escapan a donde pueden, porque sus vidas corren peligro, y la pasan muy mal, y es muy duro las consecuencias para ellos de esta peste negra. Bueno, y acá tenemos un cuadro de uno de los mejores pintores flamencos, y este pintor flamenco fue Jan van Eyck. Y Jan van Eyck escribe más o menos para el siglo XV el triunfo de la iglesia sobre la sinagoga. Y acá otra vez está todo lo que está diciendo, hay una acusación. Porque también a los judíos, ¿de qué los acusan? A los judíos los acusan de oprimir las hostias, de desecrar las hostias. Hay algo que cuenta un historiador, que los judíos hacían el vino con que se hacía la misa, y también las hostias. Y las hostias que hacían los judíos, o el vino, esto es hasta el siglo XIV, hasta el 1300, 1350. Después ya no se les permite más hacer esto. Eran mejores, eran de mejor calidad. Así que había una cosa de mucho resentimiento por parte de los que lo hacían, porque los judíos eran más buscados por esta razón. Y hay otra cuestión también que les voy a contar. En España, los judíos vivieron bastante bien. Bueno, acá estoy apurándome para poder terminar de contar esta historia, que es que en 1455, realmente en 1453, Constantinopla cae en manos de los turcos otomanos. Y entonces lo que trata Roma es de convertirse en la capital del mundo cristiano. Y ahí empieza el Renacimiento, y entonces el Renacimiento hace que la iglesia gaste mucho dinero, le saca mucha plata a todos los nobles y todo, para ese embellecimiento de Roma, para convertirla en la capital del mundo cristiano. Y entonces los príncipes alemanes, no eran alemanes, Alemania surge como país en 1870, lo mandan a Lutero a protestar. Lutero era un cura, pero ese señor ya tenía una mujer, él no lo dijo, tenía una mujer con hijos. Ustedes saben que a los curas les estaba lo que en el catolicismo lo que estaba era la absoluta soltería, ¿no? Los hombres no se podían, la sexualidad estaba absolutamente negada, pero bueno, no todos querían, y Lutero era bastante hipócrita, así que protesta, y la iglesia lo deja fuera, lo excomulga. Por eso, a pesar de que un pastor protestante se enojó conmigo porque yo dije protestante, en la facultad decían protestante, él me dijo, nosotros somos evangélicos. Le dije, bueno, eso es lo que a mí me enseñaron. Y entonces lo que ocurre con Lutero es que Lutero hace una religión nueva y diferente. Va a apoyarse en el Antiguo Testamento, va a rechazar las imágenes, los santos, va a rechazar el papado, hace una nueva religión. Y supone que esta religión, del modo en que él la construye, la música va a ser lo que va a haber en los oficios religiosos, y los que van a guiar van a ser los pastores. Y entonces él piensa que los judíos van a adherir y se van a convertir al protestantismo. Cuando los judíos rechazan esta evangelización que él está tratando de ejercer sobre ellos, él escribe un libro espantoso. Este libro espantoso se llama los judíos y sus mentiras. Ustedes no tienen idea. Las peores cosas, y ustedes saben que hubo antisemitismo porque Alemania después va a ser luterana. Hay una parte, bueno, el protestantismo y los católicos tuvieron bastantes guerras, hubo cuestiones, pero lo cierto es que la iglesia luterana es absolutamente antisemita. Las cosas que dijo Lutero, les doy un consejo, yo no se los puedo
contar ahora porque si no, no vamos a poder terminar, pero las cosas que él dice de los judíos son un espanto. Dice que hay que perseguirlos porque son traidores, porque no se puede confiar en ellos, toda una serie de cosas. Y además él sí le debe a los judíos por el tema de la traducción del hebreo de la Biblia que había sido traducida, muy mal traducida por Jerónimo. Bueno, y acá tenemos, yo no lo puse, hay un papa que cuando aparece el protestantismo, culpa también a los judíos de esto. Y entonces se establecen los primeros guetos. El primer gueto, ustedes lo conocen, se establece en Venecia, pero también acá en Roma. Y acá en lo que es, ahí sigue existiendo este gueto, pero está abierto y está lleno de restaurantes kasher ahí en Roma. Y está muy cerca de todo lo que es el centro histórico de Roma. Y acá muestra cómo los judíos van a vivir. Tienen que construirse un espacio muy limitado, los judíos viven en condiciones miserables, los guetos tienen una puerta que se abre a la mañana y se cierra a la noche, no pueden salir de ahí, lo mismo era el gueto de Venecia, y en toda la Europa cristiana los judíos están obligados a vivir en los guetos. Como si fuera poco todo lo que les había pasado, y entonces tienen que empezar a construir hacia arriba, porque no hay espacio suficiente para que ellos puedan vivir. Entonces había un gueto terrible en Florencia, donde no llega la luz, donde vivían en condiciones espantosas. Y la que a nosotros nos quedó y lo que miramos ahora es el gueto de Venecia. Quien derrumba las paredes de los guetos y decide que así debe ser es Napoleón. Pero eso lo voy a contar en nuestro próximo encuentro. Y mientras tanto, ¿qué les pasa? El último, los dos últimos reinos en expulsar los judíos son el reino de Aragón y el reino de Castilla. Se casan los dos reyes, Fernando de Aragón, que desciende de una familia judía, ahí hay muchos conversos, Isabel la Católica, que tenía una sobrina que verdaderamente a la que le correspondía el trono era a su sobrina, que era la hija de un hermano de ella que se llamaba Beltrán, que la había tenido con una judía, conversa también, que se llamaba la Beltraneja, pero como Isabel era muy católica, deciden que ella va a ser la reina de Castilla. Y acá, en 1492, se decide que aquellos que no van a aceptar convertirse al catolicismo van a tener que abandonar los reinos de Castilla. Los de Aragón ya se habían ido en 1398, gran parte de los judíos de Aragón ya no vivían ahí, y muchos de los que vivían como conversos. Bueno, aquí estamos entonces en este lugar donde vemos, acá hay una de las tantas pinturas donde muestra cómo estos judíos, los que no aceptan la conversión, tienen que dejarlo todo. No tienen, ni siquiera tienen que dejar sus dineros, tienen que dejar, y además son robados en los caminos, pero se van. La historia dice que los que se fueron entre 90 y como muchos 100.000. Y muchos tuvieron que volver porque las condiciones en las que se tuvieron que ir fueron muy penosas. Así que los que van a volver, muchos se van a convertir al catolicismo y otros van a hacer lo que yo voy a decir judíos, no voy a decir marranos, porque no tengo ganas. Y entonces acá lo que empieza, se crea la Inquisición. Y la Inquisición, ¿a quién va a perseguir? La Inquisición no va a perseguir a los judíos, va a los que son los criptojudíos, los judíos que practican en secreto. De eso hubo mucho en España. Y entonces la Inquisición los persigue con una hazaña terrible. No es a los únicos que persigue, pero empieza con los judíos. Y si ustedes ven acá, los tormentos que los infligen son muy penosos. Acá hay uno, esta historia es muy conocida, se hacen estos dibujos para demostrar lo terrible y lo perversa que fue la Inquisición. Y acá tienen a alguien que casi va a parar también a la Inquisición, que es Francisco de Goya, que demuestra que él estaba absolutamente en contra de lo que era la Inquisición,
era un genio, Goya, y acá pinta las cosas que les hacen a los judíos y cómo, bueno, sí, a estos. Algunos eran, verdaderamente la mayor parte de ellos lo eran, y finalmente son condenados, acá lo ven, acá es un pintor, Pedro Berruguete, que está mostrando, este es uno de los más famosos autos de fe, esto está, ven acá están, los condenan, si no se arrepienten, a morir quemados vivos en las llamas. Y también acá en América hubo un consejo inquisitorial terrible que estuvo en Lima. Y acá en Buenos Aires y todas estas regiones tenían un terror terrible. Acá la Inquisición, todo esto es combatida, toda esta cosa por la Asamblea del año 13, se los estoy diciendo a los que son argentinos, pero eso siguió existiendo en Lima. Y acá tenían terror de la Inquisición. Bueno, vamos acercándonos al final. Estas son las tropas de Khmelnytsky. ¿Por qué hablo de Khmelnytsky? Bueno, porque estamos en una época donde hay guerra entre Ucrania y Rusia. Y Khmelnytsky fue un asesino de judíos, entre otras cosas. Y es un héroe ruso y es un héroe ucraniano. Ustedes no saben cuántos colegios, cuántos puentes, cuántos monumentos hay dedicados a Khmelnytsky. ¿Por qué lo pongo a Khmelnytsky? Khmelnytsky primero entró desde Ucrania, fue matando y entró a Polonia y mató una gran cantidad de judíos, a mujeres embarazadas, mató polacos también, no quiero ser injusta con los polacos, pero principalmente empezó por los judíos. Y a una cantidad de hombres sanos y útiles los mandó a venderlos como esclavos en Estambul. Entonces los judíos, que el shekel que habían históricamente guardado para mandarlo al templo, en un momento dado ya no hay templo a donde mandarlo, donde lo destruyen, y entonces ¿para qué las comunidades judías, para qué juntan ese shekel? Para comprar a los judíos que son vendidos como esclavos en Europa. Y estos judíos sefaradíes de Estambul los compran a estos judíos que son vendidos como esclavos, que los vendió Khmelnytsky. ¿Por qué lo pongo a Khmelnytsky? Les voy a contar. Mi abuela vino de Ucrania en 1905, llegaron acá mi familia. Era Ucrania, mi abuela no sabía, era el imperio zarista. Y mi abuela me contó muchas cosas, y me habló de los pogroms. Pero mi abuela me hablaba siempre de ese Julegán de Khmelnytsky. Entonces yo siempre pensé que mi babe o algo así lo vio pasar a Khmelnytsky. Cuando estoy en la facultad, me entero que Khmelnytsky invadió Polonia y vivió en el 1653. Y parte del misticismo que van a hacer y toda esta cuestión de los judíos de Polonia quedan devastados. Y acá aparece el Baal Shem Tov, para dar consuelo a estos judíos que han quedado destruidos, los judíos de Polonia. Y acá nace el hasidismo como una forma de expresión, porque a los judíos les pasa lo que la historia les hace a los judíos. Eso es, y esto fue un drama terrible. Bueno, acá vamos a tener a quien le da la emancipación a los judíos, empieza por dársela a los judíos sefaradíes que vivían en Francia, por eso los judíos le rinden este homenaje. Fíjense, él es Napoleón, está ahí, él les da la emancipación a los judíos, fíjense, está la menorá, y como es un símbolo del agradecimiento que los judíos tienen por darle a los judíos que participaron, muchos de ellos, en la Revolución Francesa. Y acá los tenemos en el Sanedrín. El Sanedrín es, Napoleón llamó a la mayor parte de los judíos representativos de las comunidades de lo que era el norte de Italia, Francia, montón, y les preguntó si deseaban ser ciudadanos de Francia. Y entonces los judíos dicen que sí, que si les van a ellos, les van a autorizar a practicar libremente su religión, los judíos aceptan ser ciudadanos de Francia. Bueno, en la medida que Napoleón va cruzando por Europa, cuando él llega hasta Rusia, hasta que finalmente ahí pierde, él va dando la emancipación a los judíos por los lugares que atraviesa. Y cuando él es derrotado, los únicos judíos que van a conservar la emancipación, el derecho a ser aceptados como ciudadanos, igual que todos los demás, son los judíos de Francia y los judíos de Holanda, los judíos de los Países Bajos.
¿Por qué lo de los Países Bajos? Todavía no lo tengo tan en claro, pero así fue. Así que eso es lo que nosotros estamos viendo, y a partir de ahora va a ser otra historia, porque en 1870 lo que empieza es este fue un antijudaísmo religioso. A partir de 1870 empieza en Europa, en Alemania, el racismo antijudeo, aparece el antisemitismo. Y acá lo que va a terminar expresándose en la Shoah. Es toda una cosa gradual que se va a ir extendiendo. Uno de los momentos culminantes es el caso Dreyfus, pero hubo muchos otros, y entonces esto es de lo que nos vamos a ocupar ver en la segunda parte. Miren, yo les quiero hacer escuchar a ustedes algo, que es algo que se canta en Kippur, no, para Rosh Hashanah, que es el Unetane Tokef, y está cantado y tiene que ver con una historia de lo que le pasó a un judío de Mainz, que era tan inteligente que cuando existía Mainz, Maguncia era el nombre de Mainz en latín. Y entonces este rabino, era un hombre brillante, lo llama el obispo, la persona más importante, y le dice que lo ve tan inteligente y tan capaz que lo que quiere es que se convierta al catolicismo. Este hombre le dice que le dé tiempo, que espere, que en una semana le contesta. Él no tenía ganas de convertirse. Bueno, pasa una semana y lo vuelve a llamar y le dice que no. Entonces finalmente le dice, bueno, que me corte la lengua, pero yo no puedo convertirme a otra religión que no sea, y dejar la mía. Entonces le dice el obispo, o el rey, no me acuerdo bien quién, que no le va a cortar la lengua, pero le manda a cortar los brazos y las piernas. Y entonces cuando llega la noche de Rosh Hashanah, él pide que lo lleven ahí, canta. Si alguien tiene algo para contarme acerca de eso, yo se lo agradezco, pero esto es algo que viene de los judíos alemanes. Es una canción que tiene más de 1000 años, se hace este poema. Hay uno que lo canta, que ya se murió, que es Leonard Cohen, y yo quiero que lo escuchemos y con esto terminamos por el día de hoy. Tiene que ver con esta historia, con este drama que padecían estos judíos, más allá de que tiene que ver con un canto litúrgico y religioso. קדושת היום, כי הוא נורא ואיום, ובוא תינשא מלכותך, ויכון בחסד כיסאך, ותשב עליו באמת, ותשב אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ואין וכותב וחותם וסופר ומונה ותזכור כל הנשכחות ותפתח את ספר הזיכרונות וחותם יד כל אדם בו. ובשופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפשו, וכאילו רעדה
הנה יום הדין לפקוד על צבע מרום בדין כי לא יזכו בעיניך בדין כבקרת רועה דור, מעביר צונו תחת שבטו. כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כולך, ותחתור קצבה לכל בריאה, ותכתוב בגזר דינם. משול כחרס הנשבע, כחציר יבש וחצי יתנובר, וכצל עובר, וכענן קלה, וכרוח נושבת, וכאבק פורח, וכחלום יבוא. Bueno, con esto lo que sí quiero decir, un momentito. Salí de la pantalla con eso. Listo, ya está, listo. Hemos terminado. Sí, Alicia, quiero agradecerte en nombre de Amigos por Israel esta alocución que fue realmente hermosa, detallada, con ilustraciones que a la gente le enseñó y le pudo aportar gran conocimiento sobre el tema. Y como ya lo anunciamos, vamos a continuar la segunda parte dentro de unas semanas, que ya no recuerdo en este momento la fecha, pero ya la tenemos agendada en el newsletter. Y bueno, muchísimas gracias por tu participación. bueno, Quiero muchas invitarlo. Sí, perdón. gracias a vos por darme la oportunidad. Yo quise poner esta, porque es una canción muy antigua, está cantada por el rabino del ejército de Israel, pero bueno, de lo que habla es de una época donde los judíos padecieron mucho. Este rezo tiene 1000 años de antigüedad, más o menos. Eso quería que lo supieran. Y les agradezco mucho a ustedes por haber dado la oportunidad de escuchar y dar esta clase y esta charla. Y la próxima va a ser el 14 de junio. Muchas gracias, Alicia. Y quiero invitar a todos nuestros amigos. El próximo miércoles tenemos al rabino Baruch Seilikovich, que va a hablar sobre el judaísmo y la interpretación de los sueños. Que tengan una buena semana. Shabbat Shalom Mevorach para todos y un abrazo fuerte y cordial para todos. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles. Que estén muy bien todos. Chau. Gracias, Alicia. No, gracias a vos. Chao, chao. Chao, querido.